Ok, muy buenos días. Siendo el lunes 16 de febrero, a las 9 horas, un minuto tiempo de uso horario de Chihuahua, le damos la bienvenida a Hernán Ortiz, candidato a la Consejería Ciudadana. Bueno, más bien, vas como suplente, ¿verdad? Sí, así es. Perdón, es 16 de enero, perdón, yo qué de diciembre todavía, no, hombre, ya ando mal. Y siendo las 9:02, Hernán, te damos la bienvenida, te agradecemos y de veras te felicito por retomar otra vez la postura, ¿no? De poder estar de nuevo en el Consejo Consultivo. Hay que hacer referencia, él fue consejero hasta el mes de noviembre, diciembre, no me acuerdo qué fecha, y se vuelve a postular para poder estar dentro de la consejería. Entonces, Hernán, la mecánica de la entrevista será la siguiente. Tendrás hasta 10 minutos para poder exponer lo que tú más convengas de tu trayectoria, que nos hagas referencia de lo que has hecho, cómo lo has hecho, y bueno, posteriormente pasaríamos a una serie de preguntas que te haríamos aquí los compañeros, tanto Carmen, Gisela, Jesús y tu servidor. Así que no sé si tengas alguna duda al respecto. No de ninguna. Ok, entonces, pues si quieres, en cuanto tú me des la orden, empiezo a contar los 10 minutos. ¿Puede ser ya? Perfecto, adelante. Bien, buenos días y muchas gracias por aceptar entrevistarme a esta hora. Efectivamente, ya he sido parte del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. En cuanto a mi trayectoria, yo soy de formación antropólogo. Estudié en la Universidad Veracruzana, luego regresé a Ciudad Juárez. Se han de imaginar lo complicado que es conseguir trabajo como antropólogo, ¿no? Estaba buscando el anuncio clasificado y una vez encontré uno y resultó que era una broma de que alguien decía a ver si alguien se presenta y sí me presenté, pero no me contrataron. Pero bueno, entré a estudiar como todo recién egresado desempleado, entré a estudiar un posgrado y en el posgrado empecé a vincular con organizaciones de base comunitaria. Parte de mi trabajo de tesis de investigación fue precisamente revisar cómo las personas se organizaban en torno al cuidado ambiental. Y ahí fue donde me empecé a vincular con organizaciones de la sociedad civil y principalmente con la participación ciudadana. Conforme me fui involucrando en este proceso, empecé a involucrarme también en cuestiones de la administración pública en el ámbito municipal. De hecho, fue a partir de mi trabajo con organizaciones de la sociedad civil que me capacitaron para entender mejor cómo funcionaba el municipio. Y ahí fue que posteriormente me empecé a involucrar en darle seguimiento al trabajo municipal y empezar a diseñar estrategias de incidencia en asuntos públicos en cuestiones locales. Me empecé a involucrar en organizar procesos de participación con organizaciones de la sociedad civil en el ámbito municipal, desde evaluando la transparencia, utilizando la información pública para poder evaluar el trabajo del gobierno municipal, entendiendo mejor cómo funcionan los sistemas el Sistema Nacional de Planeación Democrática y promoviendo que las personas se informaran para poder tener una participación responsable en cuanto a los asuntos públicos. Digamos que ese es como un resumen de lo que ha sido mi trayectoria. Me queda muy, muy claro una situación. Después de estar revisando precisamente el trabajo del gobierno municipal y los procesos democráticos de nuestro país, principalmente en el ámbito municipal, la democracia representativa tiene una crisis. O sea, cuando alguien tiene una gran cantidad de votos que le dan un triunfo, estamos hablando que hay una participación del 30%, y se tiene en la presidencia municipal, se gana la presidencia con 16% de los votos del padrón electoral o el 20% de los votos del padrón electoral. O sea, realmente no está gobernando una mayoría. ¿Qué hacer al respecto cuando hay una crisis en la democracia representativa? Pues como si fuera un problema burocrático, ¿no? A veces parece que los problemas de la burocracia se resuelven con más burocracia. Bueno, en el caso de la democracia también se resuelve con más democracia.
pero es cuando tenemos otras formas de democracia. Y este es un asunto bien padre, porque, o bien madre, si, o digamos que está muy bien, ya para no entrar en detalles de género que luego me avergüenza comentarlo mal. Pero lo que está muy suave de esta situación es que cuando yo hablaba de esta crisis de la democracia hace más de 20 años que venimos hablando y discutiendo esta situación, hablaba de otras posibilidades en cuanto a la cuestión de la democracia, como la democracia participativa, la democracia directa y la democracia deliberativa. Situaciones que antes estaban nada más en la teoría, o bueno, desde el siglo pasado, la democracia directa, como el referéndum de plebiscito, está en la ley electoral del Estado, pero se volvían en situaciones inaplicables realmente, y lo sé porque participé en un proyecto de un referéndum que quisimos hacer una decisión de gobierno allá por el 2006, y eran cuestiones imposibles, pero desde que se aprobó la, la ley estatal de participación ciudadana, estas cuestiones teóricas se vuelven una cuestión práctica. Y entonces, estas propuestas de democracia directa, de democracia eh, participativa, de democracia deliberativa, a lo que nos hemos abocado, y hablo en plural porque no trabajo solo, como en cualquier proceso democrático, yo creo que se tiene que trabajar en una pluralidad, en una colectividad, en una comunidad. Eh, los hemos estado impulsando en distintos espacios. Por eso participé en la primera convocatoria del Consejo Consultivo. Una de las primeras cosas que vimos en el Consejo Consultivo es que no estaba claro cuál iba a ser el papel de los suplentes. Y ahora ocupo este papel del suplente precisamente para empezar a llenar estos huecos, ¿no? Y digo huecos porque hay muchas cosas que todavía están pendientes. Por ejemplo, cuando se hace una de las figuras dentro de la ley de participación ciudadana es la iniciativa ciudadana, que en otros estados se conoce como la iniciativa popular. Hay huecos donde no se tiene claro a quién se le tiene que solicitar esta iniciativa ciudadana. Se tiene que elaborar una propuesta para que el Congreso del Estado corrija esta situación. Por ejemplo, en el caso de la revocación de mandato, para que se pueda hacer vinculante una revocación de mandato, se necesita que el 30% del padrón electoral vote a favor de la revocación de mandato, un porcentaje que no se consigue ni en una elección normal. Entonces son cuestiones que se tienen todavía que corregir. Por otro lado, al ser suplente, que insisto, es uno de los huecos que todavía tenemos que llenar dentro de este consejo, sé que no voy a estar ahí todo el tiempo, pero fuera de la suplencia, tengo que estar trabajando de este lado de la ciudadanía, fuera del consejo, para impulsar que el consejo estatal y el consejo municipal también, que se está elaborando, se empiecen a utilizar, vayan llevando una agenda ciudadana, que no se convierta en espacios, porque lo he vivido en otros consejos, donde solamente perdón, es que se me abrió una ventana aquí, donde solamente se convierte en espacios de exposición sin que haya una deliberación sobre temas relevantes o importantes de una agenda ciudadana, que me queda bastante claro. Los consejos tienen alcances bastante limitados, pero son estos espacios de debate, de discusión que sugieren para que puedan construirse mecanismos más efectivos de la democracia. Y de hecho los resultados los hemos visto. En Chihuahua, por ejemplo, actualmente ya están preparando las votaciones para el presupuesto participativo. En Ciudad Juárez el presupuesto participativo se hacía a través de una encuesta que no tenía nada que ver con lo que dice la ley acerca del presupuesto participativo, pero fue a través de estar insistiendo en el espacio del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana que se mejoró la manera en que se elabora la convocatoria para el presupuesto participativo. Todavía estamos muy atrás. Digo, ahorita todavía no terminamos de realizar las obras del año pasado y apenas está empezando a pensar en la convocatoria. Pero tenemos el ejemplo de Chihuahua, donde ya se van a hacer las votaciones de este año, ¿no? Y poder motivar el espacio para que, por ejemplo, los retrasos que tenemos en Juárez en cuanto a participación ciudadana se puedan mejorar con las experiencias de otras partes del estado, pues es parte de lo que estamos haciendo. Y bien, pues eso creo que sería parte de mi exposición. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Digo, me mantuve breve porque si empezamos a hablar del tema que es muy apasionado, pues olvídense, nos acabamos.
Totalmente apasionante. Y ahorita que hace referencia al presupuesto participativo acá de la ciudad de Chihuahua, ayer fueron las elecciones. Ah, fueron ayer. Ayer, Gracias. sí. No, sin cuidado. Bueno, entonces, Hernán, bueno, pues te agradezco lo sucinto y la verdad, pues es que siempre escucharte se aprende uno. Y la verdad es que qué padre tenerte aquí. Bueno, Gracias. Hernán, aparte de agradecerte, le voy a ceder el micrófono a mi compañero Jesús. Tiene unas preguntas para ti. Y pues nada, así nos vamos a empezar a ir preguntándote algunos bueno, cada uno de nosotros. Gracias, Miguel. Hola, Hernán. Muy buenos días. Oficialmente Buenos días, Jesús. te saludo. Este, pues es difícil preguntarte porque creo que en tu exposición, pues atiendes muchas de nuestras preguntas, pero bueno, es importante hacértelas para efectos del proceso de la convocatoria. Hernán, digo, tu experiencia es evidente, tu recorrido. Sin embargo, la primera pregunta muy concisa sería, ¿por qué crees que Hernán, por qué crees que tú eres un candidato idóneo en este caso para ocupar una suplencia? Digo, a lo mejor la pregunta se responde sola en el sentido de tu experiencia ya en el Consejo Consultivo, pero si nos pudiese resaltar características o cosas muy puntuales de por qué Hernán debe ser parte del Consejo. La pregunta no es tan simple como podría parecer, ¿sí? Creo que hay una situación que debemos de reconocer. Los mecanismos de participación ciudadana son relativamente nuevos y la curva de aprendizaje en términos de la sociedad avanza de manera muy, muy, muy lenta. Lo que necesitaríamos más sería como que mantener el espacio abierto y motivar más la participación. Jesús, si puedo ser honesto, si me preguntas a mí, yo quisiera decir, ya participé, ya hice lo que tenía que hacer, gracias, ya me voy a participar desde otro lado, pero todavía necesitamos que, ojalá, y ojalá suceda que la siguiente convocatoria haya 30 candidatos que quieran participar ahí. Todavía necesitamos este espacio para que este espacio se mantenga abierto para poder seguir utilizándolo. Y si estoy participando por una suplencia, no es porque quiera, es porque tenemos que seguir picando piedra para que el espacio se mantenga abierto. Si los derechos, si no se exigen, desaparecen. Y la participación ciudadana es un derecho. No sé si contesté tu pregunta, Jesús. Sí, perfecto, Hernán. Muchísimas gracias. Sí, muy claro, por supuesto. Yo te tengo otra pregunta, Hernán. Dentro de tu experiencia, ¿qué instrumento de participación ciudadana conoces más y por qué? ¿O cuál consideras? Y ahorita también en tu exposición nos mencionaste algo al respecto, pero ¿cuál crees que sea el más importante para detonar en Chihuahua? Digo, todos son importantes, pero en tu experiencia, ¿cuál valoras más en ese sentido? No, ahí sí, es como si me preguntas a cuál hijo quiero más. Todos mis hijos son especiales y súper importantes. Igual pasa con los instrumentos, ¿no? Desde los consejos consultivos, donde la ciudadanía puede discutir temas que la autoridad evidentemente no sabe cómo atender. Digamos, es como si el usuario tiene un espacio para compartir su conocimiento. La planeación participativa me parece esencial que la gente desde el principio de la administración pública esté planteando cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y las compartan en algún tipo de debate público y se tomen las decisiones correctas. El cabildo abierto. El cabildo abierto es esencial para que la gente pueda compartir sus ideas. Yo he participado muchas veces en el cabildo y algo he podido impulsar en Juárez, por ejemplo, que la autoridad quitara pendones que estaban ensuciando la imagen urbana y que estaban en contra de toda legalidad. La, la iniciativa ciudadana, ¿no? Que los ciudadanos propongamos, es algo que hemos hecho, por ejemplo, ahora que este año, bueno, el año pasado se aprobó la ley de movilidad y seguridad vial. Desde años anteriores nosotros estamos trabajando, un colectivo ciudadano, para que se modifique el reglamento de vialidad de Ciudad Juárez. Bueno, son espacios en los que estamos impulsando como
ciudadanos, tenemos una iniciativa que queremos impulsar y estamos trabajando en ello. Obviamente los mecanismos de democracia directa me parecen súper importantes. Conozco varios grupos que están muy claros en estar promoviendo que se hagan referéndum, plebiscito, revocaciones de mandato. Me parece una participación bastante sana, que haya este espacio de expresar lo que se piensa al respecto. Entonces, sí creo que todos son importantes en sus justas medidas. Vaya, incluso los mecanismos de participación para infancias y juventudes, creo que es algo que todavía podemos impulsar. Se ha cuidado mucho dentro del Consejo que, por ejemplo, las votaciones de los presupuestos participativos incluyan a las personas menores de edad, pero creo que todavía falta trabajar más en involucrar a las infancias y a las juventudes en el debate democrático. ¿Y por qué pienso que falta eso? Si estoy aquí, respecto a tu pregunta anterior, si estoy aquí todavía para mantener el espacio abierto, creo que desde las infancias y juventudes tenemos que empezar a ver la democracia no como una excepción, no como un espacio de privilegiados y especialistas, sino como lo común dentro de la convivencia comunitaria. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Le cedo la palabra a ¿quién va? Gisela, ¿verdad, Gis? Adelante, Sí, por favor. gracias, Miguel. Hernán, de nuevo, buenos días y mucho gusto. Gracias por tu tiempo para estar aquí. Yo tengo dos preguntas. Es muy clara tu experiencia ya dentro del Consejo Consultivo, más sin embargo, me gustaría hacerte estas dos preguntas. En primera, si nos pudieras platicar un poquito de manera general de qué se encarga el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, para qué fue creado, cuáles son sus principales funciones. Y en segunda, de una manera muy concisa, ¿cuáles retos identificas claramente dentro del consejo y cuáles son las estrategias que deben de tomarse para avanzar en estos retos? Bien, el Consejo Consultivo, digamos, es un espacio deliberativo que prácticamente busca estar revisando que se cumpla la Ley Estatal de Participación Ciudadana. Como espacio deliberativo, sus principales facultades son evaluar los mecanismos o las herramientas que se aplican en cuanto a la Ley de Participación Ciudadana y hacer comentarios al respecto, ¿no? Todo esto está establecido dentro de la ley como dentro del propio reglamento del Consejo. Y tal vez el principal reto que tendría el Consejo Deliberativo es encontrar la manera de seguir promoviendo que los municipios apliquen esta ley de participación ciudadana. De hecho, uno de los pendientes que yo tengo como miembro del Consejo es impulsar una pequeña herramienta para evaluar qué tanto los municipios cumplen con la ley de participación ciudadana. Que eso está un poco interesante porque la cuestión es hacer como una pequeña hoja de cálculo, nada muy complejo, pero en la hoja de cálculo se vacían cuáles son los puntos que tiene que cumplir el municipio de manera obligatoria que están dentro de la ley de participación ciudadana. No los que tienen que ser promovidos por la ciudadanía, sino los que tiene que cumplir el municipio. ¿Sí? Hay algunos procesos interesantes, por ejemplo, ahora que estuvimos revisando la ley de manera mucho más detallada, año con año, lo que tiene que hacer el municipio es evaluar sus avances en cuanto a su planeación participativa. Y la planeación estaría dentro del Plan Municipal de Desarrollo, cosa que no siempre hacen los municipios. Pareciera que la participación ciudadana solo se hace cuando empieza la administración, recoge comentarios de la ciudadanía y después lo deja ahí. Pero no, según la ley, año con año tiene que elaborar algún proceso para evaluar cómo se va cumpliendo con la planeación que ya se había desarrollado. Esto tenemos que compartirlo con los gobiernos municipales. ¿Por qué con los gobiernos? Bueno, los gobiernos son los obligados de cumplir y hacer cumplir la ley. La ciudadanía también, como ya le comentaba Jesús, requiere un aprendizaje aparte. Entonces yo creo que uno de los principales retos del Consejo todavía es impulsar más el cumplimiento de la ley. Gisela, no sé si respondí tus preguntas. Sí, muy claro. Muchísimas gracias.
Ok, gracias, Hernán. Carmelita. Sí, sí. Hola, Hernán, encantada de verte otra vez acá, por estos Gracias, Carmen. rumbos. Bueno, acá obviamente pues, ya vemos aquí toda la experiencia que tienes y eso que no estás mostrando nada más una partecita de todo lo que sabes. Eh, pero bueno, una de las preguntas que queremos hacerte es que nos digas cuáles son, ya mencionaste cuáles son los espacios y las atribuciones del Consejo Consultivo, pero cuáles consideras tú que son las más importantes y por qué. Y también, aunque ya hablaste algo sobre el tema, ¿cuál es la visión del Consejo Consultivo? ¿Qué es lo que crees que le falta ahorita para poder seguir dando pasos hacia el deber ser del Consejo Consultivo? Yo creo que tal vez su facultad más importante del Consejo Consultivo es poder opinar en cuanto a los mecanismos que están dentro de la Ley de Participación Ciudadana. Es decir, y se ha usado para eso. Yo creo que es un pequeño triunfo que tiene el Consejo, ¿no? Alguien siente que no se cumple con la Ley de Participación Ciudadana, emite un comunicado al Consejo, el Consejo lo revisa y le hace un comentario al gobierno municipal. Oye, ojo aquí con lo que está pasando. Y esa parte es muy importante. Hay una cuestión legal en cuanto a la coadyuvancia. O sea, alguien podría decir, ¿no? No, perdón, no era la coadyuvancia. Se me fue la palabra. Cuando alguien invita a otra persona a hacer algo, bueno, en este caso a su par, exhorto, gracias. Perdón por el lapsus. El Consejo tiene dentro de sus facultades hacer exhortos, pero parece que en términos legales el exhorto solo se lo haces a un par. Entonces, como el Consejo no tiene pares más que otros consejos, solo pueden hacer exhortos en ese sentido. Y ha habido discusiones o debates del Consejo si el Consejo Consultivo puede hacer exhortos a los gobiernos municipales o no, o algo por el estilo. Más allá del exhorto, yo creo que simple y sencillamente estar opinando como un grupo público que está observando cómo se aplica la ley de participación ciudadana, esa es una parte lo más importante. Tal vez el principal reto todavía es el hacer público los comentarios del Consejo. Es decir, ahí hay un conflicto también legal porque la ciudadanía es libre de comentar lo que quiera, pero los entes de gobierno no pueden hacer público los comentarios de manera tan libre. Entonces, que el Consejo haga un posicionamiento público no es tan sencillo. Implica, pues, no por parte de los ciudadanos, pero sí los consejeros tienen que pedir autorización, aunque pueden tomar decisiones, de todas maneras no es lo mismo tomar una decisión dentro del Consejo a tener un posicionamiento público. Yo creo que hacer público el debate del Consejo todavía es uno de los retos que tenemos ahí, y creo que eso le corresponde a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene que generar este hábito, esta costumbre de decir, como consejero, esto debatimos de manera pública. Sí se hace, pero todavía falta, creo que tener mayor impacto, que eso sea parte de la agenda del debate público. ¿Sí contesté, Carmen? Sí, claro. De los principales y aunado, a lo mejor profundizar un poquito más sobre la acción o el trabajo que está haciendo actualmente el Consejo Consultivo. ¿Cuáles son, además de este que has comentado, los principales retos que está afrontando el Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo yo creo que, bueno, y es que estuve desde que se formó hasta ahora que nuevamente vuelvo a aplicar. Creo que va marchando bien, o sea, y lo he visto, ¿no? Hemos aprendido bastante quienes fuimos parte del consejo consultivo, ¿no? La primera vez que nos llegó una comunicación de un grupo ciudadano, no supimos qué hacer. Ahora, cuando llega una comunicación, tenemos muy claro cuál tiene que ser la respuesta o cuál puede ser la resolución que tomamos ahí como consejeros. Tal vez el principal reto es incrementar todavía la participación ciudadana.
pero ese no es un reto del consejo como tal, el espacio se mantiene ahí, sino ya es un reto de que los grupos ciudadanos, las redes ciudadanas, empiecen a utilizar los mecanismos de la ley. Todavía mucha gente lo ve con demasiado escepticismo, pero tenemos que impulsar que estos espacios se impulsen, ¿no? Yo sospecho que habemos distintos tipos de personas que luchamos por una mejor comunidad, ¿no? Quienes resisten y quienes le apostamos a fortalecer las instituciones. Entonces, que le apostamos a fortalecer las instituciones somos quienes tenemos que marcarle la agenda al Consejo. Ahorita el Consejo, como va marchando, creo que va bien. Muy bien. Y ¿cuáles mecanismos de participación son los que más han batallado o se ha batallado más para implementar ahorita en el Estado, Hernán, de lo que tú has recibido dentro o de lo que ustedes han trabajado dentro del Consejo Consultivo? ¿Cuáles son las quejas más comunes que llegan? ¿Cuáles son los retos que tenemos en cuanto a sensibilización con funcionarios públicos o ciudadanos de estos mecanismos que nada más no pueden avanzar? Yo creo que hay dos principales, ¿no? Uno, la iniciativa ciudadana, que tiene algunos huecos dentro de la ley, no se especifica quién es el responsable de hacer que se impulse la iniciativa ciudadana, y eso es algo que tiene que corregirse, pero el proceso legislativo, el proceso de fortalecimiento institucional es muy, muy largo. O sea, a estas alturas todo el mundo sabe que ahí hay un hueco, pero pareciera que no es tan relevante como para solucionarlo ya. Siempre hay otras prioridades y es algo que se tiene que trabajar en impulsar. Y por otro lado, el cabildo abierto. En municipios como Chihuahua y tal vez Juárez, el cabildo abierto es como ya un hábito, como que ya está listo para seguir trabajando ahí. Pero en otros municipios del estado hemos encontrado quejas donde sacan a la gente. O sea, simple y sencillamente no los dejaron participar, les dijeron que era privado, que no puedan estar. Y cuando ya tenemos como hábito el cabildo abierto, nos suena así casi como una cuestión de escándalo, pero sucede. Entonces, creo que todavía tenemos que seguir trabajando e impulsando que el cabildo abierto se vea como algo natural dentro del proceso democrático. Muchísimas gracias, Hernán. Ya me queda claro también con la exposición que hiciste, todo tu conocimiento sobre derechos humanos, así que voy a omitir también todo ese tipo de preguntas. Te agradezco mucho y un gusto verte nuevamente. Esas son todas, Miguel. Gracias, Carmelita. Gracias, Hernán. Pues me toca a mí, Hernán. Vamos a platicar un ratito. Mira, poco tengo que preguntarte, pero mira, voy a hacer énfasis sobre todo, y si me permiten los compañeros, creo que la misma postura tuvimos con Abel cuando lo entrevistamos. Digo, independientemente de la conceptualización para poder evaluar como si fueran nuevos, pero yo sí tengo una pregunta de los 64,000, pero esa se la voy a dejar al último. Ahorita mencionaste una cosa muy importante, de cómo los municipios batallan en poder implementar los mecanismos. Y voy a ponerlo de manera positiva, batallan porque posiblemente lo desconocen o porque simple y sencillamente hacen caso omiso. Se me hizo muy interesante lo de la evaluación de cómo lo están implementando. Pero, a ver, Hernán, te voy a hacer una pregunta así muy sincera. ¿Crees conveniente que también el Instituto Estatal Electoral y previo a la toma de la administración de los municipios se tenga que meter este tipo de capacitación como un deber? Digo, porque lo es, pero el mecanismo de cómo evaluar implementando estos mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana. Pues de hecho sí, yo creo que muchos funcionarios municipales tendrían que conocer más lo que es su función como funcionarios públicos. Y en el caso específico de los cabildos, en el caso específico de regidurías y las presidencias municipales, junto con Abel, el nombre no sé si él les habrá compartido esta cuestión, nosotros hemos trabajado en un proceso de capacitación constante
para las regidurías. Y no nada más lo hemos trabajado para el municipio de Chihuahua, sino para municipios de distintas partes del país, ¿no? Buscamos especialistas en el tema y promovemos, invitamos a las regidurías para que conozcan cuál tendría que ser su función en cuanto a la ley. Hay un punto ahí bastante importante y tiene que ver con la cuestión de derechos humanos y del diseño de nuestra democracia, ¿no? Cualquiera, todos podríamos ocupar puestos de elección popular. Uno de los problemas que hay es que pareciera que para poder utilizar el puesto de elección popular requieres una gran cantidad de dinero. Siempre hay la excepción que confirma la regla, como el caso de Kumamoto en Jalisco, ¿no? Pero por otro lado, pareciera que todavía se requiere mucho recurso. No hay que olvidar que las regidurías de alguna manera son como una forma de elección popular o de representación popular, con sus efectos que actualmente incluso se está debatiendo para lograr que se puedan elegir por demarcación territorial. Es un debate que tenemos en el Estado. Pero para poder utilizar, para poder ser parte de este proceso, ya sea como diputado, como senador, como regidor, como presidente municipal, cualquiera debería poder estar ahí, pero con la asesoría suficiente para que pueda hacer mejor su trabajo. Y capacitarles para que sepan cuál es su trabajo, porque también me ha tocado ver regidurías donde hacen todo lo que les dicen los asesores. Si el asesor dice no puedo, pues no se puede. Y hace un mejor negocio con el asesor, porque el regidor va a hacer lo que el asesor le diga nada más, pero no, o sea, darle la oportunidad de que sepa cuáles son sus obligaciones, que sí se puede hacer, que no se puede hacer, es un trabajo esencial. Se requiere. El Instituto Estatal Electoral, hasta eso, también ha avanzado en ese proceso. Hemos tenido cursos de capacitación para que para que los municipios puedan elaborar mejor su presupuesto participativo. Pero todavía falta, pues, como les comentaba hace rato, la curva de aprendizaje dura un montón de tiempo en este tipo de fortalecimiento institucional. O sea, es feo tal vez que lo diga, pero todavía tenemos prácticas y costumbres medievales. No debe de asustarnos que el proceso vaya a ser tan largo. Lo importante es mantenerlo. Miguel, no sé si medio respondí tu pregunta. No, claro que sí. No, creo que, mira, creo que el elemento, eh, un ente, híjola, que debemos de explotar y sobre todo encauzar es el Instituto Estatal Electoral. Y rescatarlo de las garras de los demás, para que se quede, porque no nada más hacen las elecciones. Creo que la parte de la cultura cívica y la educación cívica es sumamente importante. Y ahora sí te voy a aventar la pregunta de los 64 millones, Hernán. Espérame, Miguel, tal Dime. vez nada más comentar un detalle al respecto, ¿no? Hay dos situaciones que deberíamos de pensar en cuanto al instituto. Uno es el debate nacional en cuanto a desaparecer los institutos estatales electorales. Tal vez en el ámbito de las elecciones a nivel federal es algo que podríamos no discutir, pero como órgano garante de la Ley Estatal de Participación Ciudadana es algo que tenemos que estar muy al pendientes al respecto. No sé, o sea, puede haber distintas posturas, pero una posibilidad podría ser hablar del Instituto de Participación Ciudadana. Hacerlo como un órgano diferente. Hay quien dice no tendría suficiente presupuesto, podría ser una alternativa, no sé, pero es un espacio que tenemos, o sea, es una discusión actual y vigente en la que tenemos que estar al pendiente. Perdón, Miguel, quería comentar eso. No, definitivo, digo, y aquí nos podemos tomar un cafecito, porque sí, la verdad es que son demasiadas cosas las que traen cada uno de los, tanto el INE como los soples, pero creo que la parte de la cultura cívica es primordial y coincido contigo, creo que sí debería haber, digo, más allá del órgano, sobre todo los mecanismos políticos, bueno, pues yo creo que sí le caen directamente al OPLE, pero los otros creo que sí los tenemos un poco descobijados y hay que ver la manera de cómo poderlos acobijar, ¿no? En algún instituto, órgano o lo que sea.
Bueno, Hernán, ahora sí la pregunta. Digo, sé que traes en Emil chamba, sé que Abel te convenció para poderte que se postularan en fórmula, pero te la tengo que hacer porque tiene que estar registrado. ¿Tendrás el Sí, tiempo necesario para comprometerte a desarrollar los trabajos como suplente de consejería dentro del CCPC? sí, definitivamente sí. Mi principal trabajo es en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. eh, y las reuniones del consejo, por lo general, son los viernes. Los viernes yo tengo el espacio libre de clases y eso me da la oportunidad de atender las reuniones. Aparte, eh, parte de mi trabajo con organizaciones de la sociedad civil implica vincularme con organizaciones para buscar mecanismos o estrategias de incidencia pública. Y estas estrategias de incidencia pública siempre implican tener presente al consejo. Entonces, prácticamente es parte de mi trabajo estar motivando que se utilice el consejo. Yo estaba pensando en una pregunta más compleja. No, 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 no. No, somos cuates, ¿no? Cuando dijiste la pregunta de los 64,000, ya estaba acá como diciendo, a No, ver, sabes que sí, ha habido en anteriores convocatorias que dicen, no, pues mira, me voy a dar chance a ver si me poner ahí los sábados. Híjola, no, pues no. Pero sí, digo, la verdad es que contigo y con Abel, prácticamente se casa el hambre con las ganas de comer. Así que, digo, no tengo ninguna duda, pero de todos modos teníamos que hacerla. bien. Chicos, todavía nos queda un poquito de tiempo. No sé si quieran lanzar alguna otra pregunta. Si no, Hernán, pues agradecerte de veras, mandarte un fuerte abrazo, mi reconocimiento y mi felicitación porque, mira, los líderes marcan la senda y creo que ustedes como líderes y sobre todo como primeros consejeros en esta travesía que va a estar larga, como dices tú. Sin embargo, creo que hay que empezar a cultivar a nuevos líderes que estén participando en este tipo de mecanismos. Pero mientras, pues bueno, pues hay que estar ahí. Hay que estar ahí, ya metimos el pie, hay que meter la pierna, hay que meter todo el torso y hasta que meternos hasta dentro de esto. Y sobre todo, ser garantes. Nosotros también tenemos que ser garantes de la participación ciudadana. No sé, Hernán, si quieras concluir con algo. No, no, bueno, dos cosas nada más. Una, agradecerles el cambio de reagendar la reunión. Eh, y la segunda, agradecerles porque yo sé que también ustedes son parte de un consejo, también son esta representación ciudadana, y decirles que no estamos solas, solos y por postura política soles. Estamos juntos en esto. Gracias. Definitivamente que sí, Hernán, pues te agradezco enormemente. Con esto concluiríamos la entrevista con Hernán. Y pues nada, te invitaríamos a que estuvieras atento a las comunicaciones. Tu entrevista será subida ahí en nuestra página. Y pues nada, estaremos en contacto, Hernán. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Feliz año. Igualmente, muchas gracias.